Cristo es lo que necesitamos diariamente, recibir a Jesús en nuestros corazones. Recibir a Jesús como único y suficiente Salvador. Porque Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados. Él vino a sanar el alma, bendito sea el Señor, pecaminosa. Él vino a limpiarla. Porque todos hemos pecado y necesitamos el perdón de Dios. Y solo Jesús perdona. Solo Jesús nos hace libre del pecado. Solo Jesús nos limpia de toda maldad. Pero hay que venir a Él, hay que acercarnos a Él, hay que aceptarle como único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 18, dice la palabra: venid y estemos a cuenta, dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el rojo, como el carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve. Bendito sea el Señor. Venid luego y estemos a cuenta. El Señor nos llama para que nos pongamos a cuenta de nuestros pecados, para que nosotros presentemos, bendito sea el Señor, gloria al Señor, y reconozcamos que hemos pecado y necesitamos ser perdonados por Él. Necesitamos venir a Él para que Él nos perdone. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios, a su nombre gloria, porque cuando nosotros estamos en el pecado, hay una cuenta pendiente que tenemos que un día darle a Dios. Si no nos arrepentimos, las consecuencias son totalmente devastadoras para el hombre que no se arrepiente delante de Dios. Bendito sea el Señor, porque dice la Biblia claramente que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Bendito sea el Señor. Mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Gloria a Dios. Al no arrepentirse morimos. Y no estamos hablando de una muerte física, porque todos vamos a morir físicamente. Estamos hablando de una muerte eterna sin esperanza. Una muerte eterna en sufrimiento, cuando el hombre no se arrepiente delante de Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, el Señor nos perdona, pero también nos aconseja de no seguir pecando. Gloria a Dios, porque a medida que seguimos pecando, tenemos un riesgo tan grande de perder la salvación que Cristo nos dio. Gloria, a veces no entendemos, a pesar que tenemos tiempos, gloria a Dios, en el Evangelio, pero pensamos que el pecado no es tan devastador. Pero déjame decirte algo. A veces vivimos pecando a pesar que hemos conocido a Cristo. Y eso, bendito sea el Señor, nos pone en una condición, pero muy peligrosa. Gloria al Señor en nuestra salvación. Gloria a Dios. El Señor nos perdona siempre que nosotros nos arrepentimos, sí. Pero tampoco tenemos que vivir pecando deliberadamente. Tampoco podemos vivir una vida siempre envueltos en el pecado. A veces estamos atados en esa condición a pesar de haber venido a Cristo, pero seguimos pecando. Nos reconciliamos con Dios hoy y seguimos pecando. Venimos un día a la iglesia, nos reconciliamos y volvemos otra vez a pecar. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. En una ocasión hubo una mujer que fue sorprendida, gloria a Dios, en el pecado mismo del adulterio. Y en el tiempo de la ley, gloria a Dios, este pecado, como muchos pecados, gloria a Dios, eran totalmente de muerte. Alabado sea el santo nombre del Señor. Dice la palabra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, gloria al Señor. Del verso 4, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Gloria al Señor. El verso 6 dice: Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El verso 7 dice: Y como insistieran
en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. En el verso 8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El verso 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria al Señor. La recomendación de Jesús para cuando nosotros recibimos a Él como Señor y Salvador. Jesús nos sana, nos limpia del pecado. Pero Él nos recomienda, como un buen padre le hará alguna recomendación a sus hijos cuando ha caído en alguna situación y quizás ha sido perdonado de aquella falta. Pero el padre, el buen padre, le aconseja: no vuelvas a hacer lo malo para que no venga la consecuencia otra vez a tu vida, para que no te vuelvan a castigar o para que no te vuelvan a echar en la cárcel, no vuelvas a caer en el delito. Aquí el Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, le aconseja a esta mujer: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Vete y no sigas la vida que tenías antes, porque esto te había llevado al borde de la muerte. Hoy te salvé de la muerte. En otras palabras le está diciendo el Señor, porque aquellos hombres querían matarte, porque aquellos hombres querían quitarte la vida. Yo te perdono hoy, yo te limpio, porque ellos no te condenaron, pues yo tampoco te condeno. Vete a casa, pero no sigas pecando, pero no sigas llevando la vida que estaba llevando hasta ahora. Miramos que Jesucristo, gloria al Señor, nos da esa importante y necesaria recomendación de alejarnos del pecado. Porque Jesús nos hace libre del pecado. No hay pecado que el Señor Jesucristo no pueda perdonar. Él perdona todo pecado. Porque a eso vino el Señor a este mundo, a perdonar los pecados de nosotros los pecadores. Él murió por nosotros los pecadores para llevar el pecado de nosotros en la cruz, para hacernos libres del pecado. Porque, gloria al Señor, nadie nos puede libertar del pecado si no es Jesucristo. Solamente Él puede perdonar pecados. Solamente Él, bendito sea el Señor, puede hacernos libres de toda maldad, limpiarnos de toda maldad. Y notemos, gloria al Señor, que en la ley de Moisés este pecado, como muchos dije al principio, eran pecados de muerte. Otro pecado que era de muerte era cuando los hijos se levantaban en contra de los padres y los maltrataban. Morían aquellos hijos que se rebelaban contra sus padres, porque eso era la ley. Tenía que morir también ese hijo. Si alguien, gloria a Dios, le cortaba una mano a otra persona, también le cortaban la mano, porque esa era la ley. Se pagaba conforme a lo que tú hacías. Pero Jesús vino a traer algo hermoso como es la gracia, como es el perdón, como es darnos la oportunidad al arrepentimiento. En aquel tiempo no había esa oportunidad. A través de la ley hacías algo y así mismo te pagaban. Gloria al Señor. Pero Jesús vino con algo diferente. Jesús vino a mostrar el gran amor de Dios a través del perdón. De tal manera que aún aquellos que lo maltrataron y lo llevaron a la cruz, Él los vio con ojos de amor y misericordia estando allí en la cruz.
y le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús vino a regalarnos el perdón. Jesús vino a quitar la culpa de nuestros pecados cuando el hombre se arrepiente y le recibe como Señor y Salvador. Pero es interesante notar que Jesús nos aconseja de no seguir pecando, porque el pecado conlleva a la muerte. El pecado nos destruye, el pecado nos aleja de Dios, el pecado hace que nunca podamos prosperar espiritualmente, que nunca podamos crecer espiritualmente. El pecado nos mantiene ahí, estancados, y Dios no hará la obra en nosotros mientras sigamos pecando. Dios no nos levantará ni nos usará en ningún ministerio cuando el pecado esté en medio de nosotros siempre. Bendito sea el Señor. La unción del Espíritu Santo no puede morar cuando estamos en el pecado. A su nombre sea la gloria, porque Dios es santo y claramente Dios repudia el pecado. Dios rechaza el pecado. Dios no acepta el pecado. Gloria al Señor, a su nombre sea la gloria. Y muchas veces cometemos ese error de servirle a Dios en pecado, de estar predicando al Señor y en pecado, de estar glorificando a Dios y estamos en pecado. Pero realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Realmente, bendito sea el Señor, estamos jugando con fuego y con fuego eterno. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Hubo también un caso de un hombre que el Señor lo vio con ojos de misericordia. Un hombre que estaba enfermo, y hemos hablado muchas veces, y muchas veces se habla de este pasaje bíblico. Aquel hombre que estuvo enfermo 38 años, postrado en una camilla. Gloria al Señor. Y Jesús lo sanó. Jesús lo sanó, lo perdonó. Y aquel hombre fue sanado, tanto espiritualmente como físicamente. Pero ese hombre no vio quién lo había hecho, no reconoció quién había hecho el milagro en él. Pero más tarde, o después de unos días, Jesús se lo encuentra en el templo. Gloria al Señor. Y le dice estas palabras a Jesucristo. Después Jesús le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. Bendito sea el Señor. Aquí el Señor habla todavía de una manera más clara, diría yo. Y Él dice: mira, has sido sanado. ¿Cuántas personas el Señor las ha sanado? Las ha limpiado del pecado, les ha perdonado, los ha sacado de una coma, de un hospital, los ha vuelto a la vida, pero han continuado en el pecado. Y al final, su desenlace es catastrófico, porque se van de este mundo sin Dios y sin esperanza. Porque lo peor que nos puede ocurrir a nosotros cuando seguimos en el pecado es morir sin esperanza. Y morir sin esperanza es morir sin el perdón de Dios. Es morir sin Cristo. Es irnos de este mundo. Bendito sea el Señor, habiendo tenido la oportunidad de que Jesús nos perdonó, nos limpió, pero seguimos pecando. Y el pecado conlleva la muerte. El pecado destruye el alma del ser humano. El pecado totalmente nos aleja de Dios. Y aquí notemos que el Señor le dice a este hombre: has sido sanado. Mira cómo estás de sano. Mira cómo estás ahora. Recuerdas unos días cuando estabas allá postrado en aquella camilla, pero has sido sanado. Vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Bendito sea el Señor. Aquí nos damos cuenta que a causa del pecado suceden cosas que nos destruyen totalmente. La enfermedad es a causa del pecado. Y notamos en lo que leímos en cuanto a la mujer que el pecado del adulterio la estaba llevando a ser, bendito sea el Señor, a ser totalmente muerta, a quitarle la vida, porque el pecado nos destruye. Pero qué lindo es que vino el Señor Jesucristo para ofrecernos un plan hermoso que nos limpia de todo pecado.
En el libro de Primera de Juan, gloria al Señor, en el capítulo 1, verso 9 dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús vino a perdonar. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a limpiarnos del pecado. Pero sí, Jesucristo nos recomienda que nos alejemos del pecado. Él nos recomienda que no sigamos pecando para que nuestra vida no vaya a destruirse al final de todo. Jesús quiere que nosotros vivamos una vida, gloria a Dios, en obediencia a Él, obedeciendo su palabra, caminando con Él desde que amanecemos hasta que vamos al descanso nuevamente. Jesús quiere que tengamos una vida, gloria al Señor, aprendiendo cada día de Él, conociendo cada día más el gran amor de Dios, viviendo una vida agradable a Dios. ¿Y cómo podemos vivir una vida agradable al Señor? Obedeciendo su palabra, poniendo por obra su palabra. Bendito sea el Señor. En obediencia a Dios, el pecado no puede hacer nada contra nosotros, porque ya Jesús venció el pecado en la cruz, porque ya Jesús nos libertó del pecado. Bendito sea el Señor. Pero en esta mañana la palabra nos habla de apartarnos del pecado, para que no nos venga algo que nos destruya eternamente. El Señor no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y esos éramos nosotros. Pero hoy la gracia, el amor y la misericordia de Dios se manifiestan a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si en esta mañana, gloria al Señor, tú quisieras comenzar una vida libre de pecado, el Señor está hablando a tu corazón en esta mañana. Si en esta mañana te identificas con esta palabra, quizás le sirves al Señor, pero continúas en el pecado, esta palabra es para ti en esta mañana. Esta palabra es para tu corazón, para que te alejes del pecado, para que no venga algo peor sobre tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tú entregaste tu vida por mí en la cruz. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te pido que entres a mi vida. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme. Si ha hecho esta oración, el Señor Jesucristo te ha perdonado. Tus pecados han sido borrados, han sido emblanquecidos como la blanca lana. Ya no hay pecado que te esté atando. Y hoy puedes alabar y glorificar al Señor con libertad, porque lo que nos aleja de Dios es el pecado. Y pecado es todo aquello que nos lleva a desobedecer a Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te guarde. Que el Señor te lleve con bien en donde quiera que vayas en el día de hoy. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios estén contigo y con los tuyos. Y si estás pasando por cualquier necesidad, confía en el Señor, espera en Él y Él hará. No te vayas del Señor, no te desesperes, que Dios tiene control. Y que todo lo que ocurre cuando amamos a Dios, bendito sea el Señor, obrará para bien. Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayuda para bien. Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te dé la paz que necesitas en el día de hoy. Bendiciones.